Pongámonos de pie una vez más, hermanos y hermanas. Me gustaría pararnos esta mañana delante de la presencia de Dios para orar. Que Dios ponga su bendición sobre este sermón, nuestros corazones también, y que nos ayude. Hermano Alfredo Carrero, por favor, ¿puede orar por el mensaje, hermano? Padre nuestro, te alabamos y glorificamos, venimos a bendecir tu nombre, Señor. A darte gracias por esta oportunidad que nos das, de estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu nombre. Sabemos que hay mucha gente, Señor, que no tiene todavía este privilegio. Nosotros estamos agradecidos porque tú nos lo has concedido a nosotros. Nos has dado la luz, nos has abierto nuestro entendimiento. Permite que de la misma forma nuestros entendimientos sigan abiertos para entender tu palabra, la palabra que va a hablar tu siervo, Padre. Que tú lo unjas con tu Santo Espíritu, que tu palabra llegue a nuestros corazones y aún en el corazón de aquellos que todavía no te conocen, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y se me hacen el favor de, por favor, acompañarme a 1 de Corintios, capítulo 12. 1 de Corintios, capítulo 12. Esta es una epístola de Pablo, como él abre esta carta diciendo que él es un apóstol de Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo que está con él, la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué bello que nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nos llama santos. Amén. No dice para la iglesia de Cristo que está en Corintios, con todos los otros pecadores que están en toda Acaya. Pero dice santos en Cristo Jesús. Porque por medio del Evangelio nosotros hemos sido separados, hemos sido santificados. Quiere decir que hemos sido nosotros separados de este mundo por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, para vivir diferente, para tener otra diferente función y otro propósito para nuestra vida. A la iglesia Dios les llama santos. Uno no tiene que morir e ir al cielo o ser perfecto toda su vida y hacer milagros para que uno después de su muerte puede ser llamado santo y después le oren y todo eso. La Biblia no conoce eso. La Biblia le llama a cada creyente en toda la iglesia un verdadero cristiano santo. Y es algo bello, ¿verdad? Pero aquí estamos ahora. Esta carta de Pablo es una carta que él escribió. Saben que Pablo tiene un celo, un anhelo para la gloria de Dios. Él quiere ver que Cristo sea glorificado en todas las iglesias, de Cristo. Él quiere que Dios sea glorificado, magnificado, santificado, y que la iglesia crezca de acuerdo a la voluntad de Dios, que crezca en la semejanza de Cristo Jesús. Esta iglesia de Corintios era una iglesia problemática. Había muchos problemas en esta iglesia, habían surgido muchos pecados entre la hermandad allí, y Pablo escribe esta carta en amor para corregir lo que está sucediendo allí. Él les ama y en amor él escribe esta carta. Hay unos lugares en esta carta donde él les escribe fuertemente. Pablo, como un apóstol de Jesucristo, con la autoridad apostólica, les escribe de una manera bien fuerte en muchos lugares. Pero aquí vemos en 1 de Corintios capítulo 12, donde él va a hablar de los dones espirituales, y después de los dones espirituales, en los próximos capítulos que no vamos a leer hoy, él habla de cómo se deben de ejercer esos dones de una manera ordenada. Había desorden aquí, pero Pablo, el apóstol Pablo, empieza diciendo en versículo 12 que quiero
Y quiero empezar, creo, aquí en versículo 7. Empecemos en versículo 7. Hablando de cada miembro de la iglesia, cada creyente, lo que somos y cómo los debemos de considerar como una unidad, como un cuerpo de Cristo. Dice en versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de estos espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y ahí pararemos esta lectura, pero aquí vemos y Dios nos da el contexto de lo que Él está hablando. El tema de hoy es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La semana pasada hablamos de la iglesia siendo la novia de Jesucristo. Es uno de los nombres que Dios le da a la iglesia. Y hablando del matrimonio es cuando Él lo hace en Efesios capítulo 5. Dice Pablo que es un misterio. Habla diciendo que los varones, que los esposos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y las esposas estén sujetas a sus maridos, ¿verdad? También que estén sujetas a sus maridos a todos como si al Señor. Y después dice ahí que es un misterio, pero que Él está hablando según la iglesia y Cristo. Que el matrimonio debe de pintar una pintura para el mundo, que ellos puedan ver la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio debe vivir ese evangelio aquí en la tierra, iluminar esa verdad del amor de Cristo para con la iglesia, y también
cómo responde la iglesia a ese amor. Que Dios ayude a los maridos a amar como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella de una manera sacrificial, de una manera que la entiende, de una manera tierna y gentil, así como nuestro Señor Jesucristo es. Porque una mujer, como yo en mi experiencia, el sufrimiento más grande de una mujer es el sufrir estar casada con un marido que no está buscando ser transformado a esta imagen de Jesucristo y vivir esos versículos de ternura y de amor y de sacrificio. E igualmente para un marido, se sufre casado con una mujer que tampoco está buscando de Dios y participar en el rol que Dios le ha dado. Pero hermanos y hermanas, cuando nosotros leemos ese versículo también nos debe de enseñar que nosotros somos la novia de Cristo. Amén. Y nos deben enseñar algo del amor de Dios que Él tiene para con nosotros. Tiene un afecto para con nosotros. Y como un novio piensa en su novia antes del matrimonio, siempre está pensando en ella, Dios está pensando en nosotros siempre. Hoy nosotros estamos en su mente. Y como un novio anticipa ese matrimonio, ese día de bodas, Cristo Dios está anticipando ese día cuando Él va a venir por nosotros. Y ese matrimonio va a ser consumado en Él. Y nosotros igualmente debemos de estar pensando en Él todos los días y buscando y esperando ese día con anticipación, cuando Él va a regresar por su novia. Aquí habla del cuerpo de Cristo en este capítulo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo de Jesús, también nos comunica y nos enseña otro aspecto de la vida de la iglesia y nuestra relación con Dios. Dios usa metáforas así para enseñarnos algo. Él nos habla, esto no es una parábola, es una metáfora, pero tienen el mismo propósito. Dios habla de manera en que nosotros entendemos para explicarnos una realidad espiritual. Una realidad espiritual aquí en la tierra y una enseñanza espiritual en el cielo, como Él nos ve, de su punto de vista. Y dice aquí en versículo 12, como leí, pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Creo que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando algo de parte de Dios, porque esto es escrito por inspiración del Espíritu Santo, que es Dios. Aquí estamos leyendo lo que es el corazón de Dios para nosotros. Es como Dios nos ve a nosotros, corporalmente como un cuerpo, como una iglesia, como miembros. Aquí de Primera Iglesia Bautista de los Fresnos y como la iglesia de todos los creyentes verdaderos a través del mundo, por medio de todo el mundo. El cuerpo de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando y reconociendo la importancia de pertenecer. Un sentido de pertenencia a algo más grande. Pertenecer a otros. El cuerpo de Cristo, cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas, nosotros debemos de escuchar eso y dejar que nos hable y nos comunique que nosotros tenemos pertenencia, que hay un pertenecer para nuestras vidas, y también función y propósito. Pertenecemos y tenemos un propósito y tenemos funciones. Todo, como toda parte de nuestro cuerpo, tiene una función. Si un dedito está doliendo, ¿qué duele? ¿Qué nos afecta? Afecta a todo el cuerpo. Aquí, como dice, si uno está sufriendo, todos sufren con él.
¿Se ha machucado un dedo una vez? Eso afecta a todo el cuerpo. Y ese es el tipo de unidad que Dios quiere que todos tengamos, unos para con los otros. Pero tener pertenencia. Y quiero hablar de eso, pertenencia. Porque yo sé que muchos creciendo, muchos jóvenes, hasta muchos adultos, pueden sufrir de un falto de sentido de pertenencia. El pertenecer, tener un sentido de pertenencia es muy importante. ¿Saben de lo que hablo cuando digo tener un sentir de pertenencia? Es decir, yo pertenezco aquí. Este es mi lugar. Esto es mi propósito. Tener un sentido de pertenencia es muy importante, considerando los grupos y éticas que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Si usted es un miembro de la familia, quizás también de un equipo deportivo, si está en un equipo deportivo o trabaja en una empresa, un grupo de apoyo, es ciudadano de un país o de una iglesia, que usted entiende que casi todos los aspectos de nuestras vidas se organiza en torno a la pertenencia a algo. Por ejemplo, si usted es parte de un equipo deportivo, pero nunca lo juegan, nunca dejan que usted juegue, va a empezar a sentirse, a lo mejor no pertenezco aquí. Amén. O si trabaja para una empresa y nunca le llaman, nunca lo utilizan. Cuando usted está trabajando ahí por muchos años y dedicando y siempre escogen a alguien más para la posición que usted siempre ha deseado, va a empezar a sentir un sentir de que a lo mejor no pertenezco aquí. Amén. O estar en un país que no es suyo, que no es donde usted creció, puede tener ese sentir de no pertenecer aquí. Yo no soy de aquí, no pertenezco aquí. O un miembro de la familia, este es un miembro de la familia y la familia como que no le respeta, no le busca. A lo mejor no pertenezco aquí, esto a lo mejor no soy amado, a lo mejor no pertenezco, a lo mejor mi vida es para otra cosa. Todos pertenecemos a algo importante para nosotros de alguna manera. Todos pertenecemos a algo. En familia, un equipo deportivo, una empresa donde trabajamos. Y si no sentimos, si no tenemos ese sentido de pertenecer, ese sentido de pertenencia, entonces nos convertiremos en un desastre, de veras. No vamos a encontrar nuestro propósito, no vamos a hacer nada con alegría, siempre va a haber esa duda en nosotros. Hay un nombre para el sentir de no pertenecer, un nombre que psicólogos lo han llamado y yo creo que es lo que todos sentimos tan siquiera en algún tiempo de nuestra vida. Yo lo he sentido y es el síndrome de impostor. Ustedes han escuchado de eso antes, el síndrome de impostor. El síndrome de impostor se refiere a una experiencia interna en nosotros de creer que no eres tan competente como otros perciben que eres. Yo me acuerdo trabajando en una compañía, en una empresa de agua, trabajando y haciendo un buen trabajo. Yo trabajaba, le daba duro, pero yo nunca me consideraba calificado para ser un supervisor o un manejante o tener otros que yo esté mandando en la compañía. Pero otros empezaron a decirme, oye, parece que es tiempo que tú seas, ¿verdad?, un manejante, un gerente o un supervisor. ¿Qué piensas? Y yo dije, pues no, yo no estoy preparado, yo no sé, no, has estado haciendo un buen trabajo. Y pues dije, pues está bien, me dijeron que me iban a pagar más, o dije, ok, sí, yo lo hago, ¿verdad? ¿Me van a aumentar el sueldo? Pues claro que sí, ¿verdad? Olvidé mis sentimientos y dije, sí, yo lo hago. Y empezando a hacerlo, yo entraba nervioso a mi trabajo, aprendiendo, todavía no sabía mucho, y aunque yo podía hablar y llamar a alguien para que me enseñara, yo empecé a hacer el trabajo, yo lo estaba haciendo. A veces salía, al fin del día, yo salía pensando que de veras que no sé lo que estoy haciendo lo mejor, pero
todavía tengo mucho que aprender, y salía preocupado, y cuando me decían, oye Daniel, está haciendo un buen trabajo, yo a veces sentía esto, sentía como este síndrome de impostor, como que soy un fraude, como de veras no estoy haciendo un buen trabajo, de veras no pertenezco aquí, yo no pertenezco aquí. Y así sentía yo, el pertenecer. Esto es algo verdadero. Si bien esta definición se explica generalmente de manera restrictiva, la inteligencia o el logro tiene vínculos con el perfeccionismo o el contexto social. O sea, queremos hacer las cosas perfectas, y si no lo hacemos perfectamente, creemos que no los estamos haciendo bien. Y si alguien nos dice, oye, está haciendo un buen trabajo, no lo creemos. No creemos que pertenecemos ahí, especialmente cuando hay otros gerentes ahí que saben más que nosotros, se siente uno bien pequeño. En pocas palabras, el síndrome de impostor es la experiencia de sentirse como un farsante. Sientes como si en cualquier momento fueras a ser descubierto como un fraude, como si no pertenecieras a donde estás y solo llegaste allí por pura suerte. Esto puede afectar a cualquier persona sin importar su estatus social, antecedentes laborales, nivel de habilidad o grado de experiencia. Escucha, el sentido de pertenencia es fundamental. El sentido de pertenencia es fundamental para la forma en que hacemos la vida, y también bien importante, porque nos ayuda a organizarnos como familias, comunidades y gobierno también organizado. Tenemos que sentir que pertenecemos para poder funcionar bien. Si no, no vamos a funcionar bien, si no sentimos ese pertenecer, especialmente en una iglesia, en el contexto. Necesitamos saber esto y reconocer que es muy importante. No podemos separar la importancia de un sentido de pertenencia, porque no podemos separar la importancia de un sentido de pertenencia de nuestra salud mental y también espiritual. Ha habido gente en su vida que lo hace sentir que no pertenece. Amén. Quizás un familiar, un miembro de familia. ¿Cuántas mujeres sufren con un hombre les habla muy fuertemente y las hace sentir que son buenos para nada y no pertenecen, que no tienen ningún negocio ser madres, que son malas esposas? Las hace sentir inútiles, las hace sentir como si son buenas para nada. Y también hay esposas que a veces hacen sentir el marido así también, y les dan ese sentido de no pertenecer, que qué están haciendo. ¿Qué es lo contrario a pertenecer? Puede ser extrañamiento, desacuerdo en materia de separación, enemistad, incompatibilidad, ignorancia, odio, la soledad. Cuando alguien siente que no pertenece en un lugar, quiere salir de ese lugar. Eso también se traslada a las relaciones, y también podemos decir que eso también se traslada a la iglesia y las relaciones en la iglesia. Si alguien no siente que pertenece a la iglesia de Jesucristo, no va a tener aseguranza de salvación, no va a haber gozo en su corazón. ¿Y sabe lo que va a pasar en el contexto de la iglesia si permanece en la iglesia y no siente ese sentido de permanecer, de pertenecer ahí, de pertenecer? No va a hacer nada en la iglesia. No va a hacer nada. Si usted es un miembro, si usted es salvo y es un miembro de la iglesia, Pablo quiere aquí que usted sepa que usted pertenece. Que usted pertenece aquí. Que usted pertenece al cuerpo de Cristo y tiene propósito y tiene función. Amén, gloria a Dios. Cuando él habla de los santos, está hablando de todos los creyentes. Y si usted es un creyente, usted pertenece en una iglesia. No pertenece en la casa aislado de la iglesia.
Usted pertenece aquí. Y si alguien en la iglesia le hace sentir como si no pertenece, no se crea de esa mentira. Aquí Dios nos dice que usted es cuerpo de Cristo Jesús. Y el oído dice, su ojo no soy. Y si el oído dijere, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Usted pertenece. Y Dios quiere que usted sepa y sienta eso. Que usted pertenece aquí. En sus relaciones, usted pertenece. No importa lo que la otra gente diga, usted pertenece aquí, en el cuerpo de Cristo Jesús. Y es muy importante, hermanos y hermanas, reconocer eso, tener ese sentido de pertenecer, porque Dios nos escribe esto y Dios quiere que nosotros creamos esto. Si eres cristiano y alguna vez has experimentado un ataque espiritual o tu sentido de pertenencia a Dios, pertenencia a la familia de Dios, pertenencia a tu iglesia, pertenencia a donde estás sirviendo en la iglesia, entonces entiendes cómo esta falta de sentido de pertenencia puede llevar al desaliento, sensación de separación, la frialdad y la depresión espiritual. ¿Han sentido ustedes eso o no? Antes. Hay un conflicto en la iglesia y ¿qué quiere la carne? De volada irse, ¿verdad? Me voy a otra iglesia, busco otro lugar. Es un ataque a su sentido de pertenencia. Usted pertenece, la iglesia le necesita. Yo he escuchado cristianos decir, todos son disponibles. Dios no nos considera disponibles. Si usted es miembro de una iglesia, aquí una iglesia local, usted pertenece aquí y tiene una función aquí. Es el cuerpo de Cristo Jesús. Piense lo que es el cuerpo de Cristo Jesús. Este pasaje, Pablo no solo está enseñando acerca de la unidad de la iglesia, de los judíos en Cristo, sino también Él está impartiéndonos a ti y a mí ese sentido de pertenencia en el cuerpo de Cristo. No importa su trasfondo, no importa cómo un inútil usted puede sentirse, no importa cómo descalificado o no calificado puede sentirse, cuántas veces ha usted sido criticado a los errores que usted ha hecho. Y dice, a lo mejor no, esto no es para mí. Yo no pertenezco haciendo esto, yo no pertenezco aquí. Si Dios te ha salvado, Dios está diciendo que perteneces aquí en el cuerpo de Cristo. Tú no eres un farsante, tú eres amado por Dios. No por lo que puedes hacer, sino porque lo que Él ha hecho por ti y en ti. Él también dice, perteneces a la iglesia y eres útil y el cuerpo de Cristo te necesita. La unidad que Cristo ha creado es una unidad corporal. La unidad corporal que Pablo nos enseña es una unidad como un cuerpo. No es algo que debemos esforzarnos por ser o lograr. Pablo aquí nos está diciendo, usted debe de esforzarse a ser un cuerpo de Cristo. Él les está diciendo la realidad que somos un cuerpo de Cristo. Que todos aquellos que han sido salvos y han recibido el Espíritu de Dios y Dios habita en ustedes, son un cuerpo de Cristo. Es una verdad, es algo que Dios quiere que reconozcamos. Pablo nos dice a ti y a mí. Pablo dice, primer punto, hay en 1 Corintios 12 a 14, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hay una unidad en la iglesia.
Pablo no está diciendo esfuérzase a hacer cuerpo, él está diciendo son un cuerpo. Ustedes son unidos, aunque no lo sientas, porque nosotros muchas veces a veces lo damos por los sentimientos, ¿verdad? Lo damos por los sentimientos. Un matrimonio con su esposa, un matrimonio entre esposa y mujer, hoy en día se separan así, un divorcio se escribe rápidamente se escribe. ¿Por qué? No somos compatibles. Tenemos muchos desacuerdos. No nos llevamos. Ya no era como antes. Y el divorcio es rápido. Cuando el cuerpo dice que son una carne, son una sola carne. Y así cuando Dios dice que nosotros somos un cuerpo de Cristo, Él nos está explicando una realidad, aunque lo sientas o no. No nos podemos llevar por nuestros sentimientos. Debemos llevarnos por la verdad que Dios nos enseña. Que somos un cuerpo de Cristo. Tenemos una unidad. Y como un cuerpo tiene diferente mano, tiene dedos, tiene ojos, tiene oídos, todos no somos iguales. Es una unidad, no una uniformidad. No todos los vamos a parecer igual, no todos vamos a tener la misma función. Después él habla de las oficinas de la iglesia, de apóstoles, de maestros, ¿verdad? Evangelistas, aquellos con dones de sanidad, aquellos con dones de profecía, aquellos con dones de lenguas. Todos tienen diferentes propósitos en la iglesia, pero Dios te salva y Dios te da un don. Dios te da una función en la iglesia. ¿Lo has encontrado? Muchos no lo han encontrado. Muchos solo vienen a los domingos y eso es lo que piensan que su función y su propósito es nada más. Pero como cuerpo de Cristo y pensamos en el cuerpo que Dios nos da, vemos que necesitamos todo. Cada miembro del cuerpo necesita una función. Y dice aquí que hasta el menos que nosotros preciamos como menos, muchas veces es el más importante. ¿Qué tan grande es el ojo? Pero cuando alguien vienta un balón, ¿qué se protege primero? Nos protegemos los ojos. Cuando un dedo en el pie se machuca, ¿qué pasa al resto del cuerpo? Afecta, no camina bien. Todo lo necesitamos, no importa lo pequeño que tú creas que tu trabajo aquí en la iglesia es o función, es vital, es importante. No debemos de pensar, tú no debes de pensar de ti mismo, oh, soy disponible. Si yo me voy a encontrar a alguien más. No, va a afectar el cuerpo. Va a afectar el cuerpo de Cristo y lo debe de afectar en una iglesia bíblica, en una iglesia que tiene un entendimiento bíblico como este. Si vamos a tener unidad en esta iglesia, debemos de tomar esta enseñanza y ver que cada uno tiene un pertenecer aquí en la iglesia. Amén. No importa lo que haga, no importa lo pequeño que nosotros consideremos. Hermano, hermana, usted tiene pertenencia aquí. Tenga un sentido de pertenencia. Le amamos, le necesitamos. Y si usted no ha encontrado su función y su propósito, pídale a Dios o pregunte a alguien. ¿Qué crees que es ese don que yo tengo? ¿Para qué crees que Dios me puede usar a mí? Y es algo bueno donde usted puede empezar. Somos uno, aunque no lo sentimos muchas veces. Somos más uno de lo que pensamos, y eso es porque somos unidos a Cristo Jesús. Otro punto es, todos somos bautizados en un espíritu. Bautizados en un espíritu, dice la palabra de Dios. Hemos recibido, en versículo 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Los que nos unen no es nuestro estatus social, no es membresía a otro club. Lo que nos une es este bautismo del Espíritu. Todos fuimos bautizados en su Espíritu. Todos fuimos en el momento de nuestra conversión.
recibimos el Espíritu Santo, Él vino a vivir en nosotros. Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu estará con ellos. En Juan 14 dice, incluso en el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no ve ni lo conoce, tú lo conoces porque Él mora contigo y está en ti. Este es el Espíritu de Dios con nosotros. Cuando una persona escucha el Evangelio, se volvió a Cristo en fe, Dios le concede el Espíritu Santo para que entre en esa persona. Como Tito 3:5 dice, Él nos salvó, lo salvó no por obras, no por causa de las obras hechas por nuestra justicia, sino de acuerdo a su propia misericordia, por el lavado de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Cuando Dios entrega el Espíritu Santo a alguien, Él recibe vida. El Espíritu morado en un creyente sella al creyente hasta el día de la redención, para que la llegada del creyente en la presencia del Señor esté garantizada después de esta vida. Nos enseña Efesios 1:13. Usted está sellado por el Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo dentro de vosotros, a quien tienes de Dios? Usted no es su propio, para usted fueron comprados con un precio, así glorificar a Dios en su cuerpo. Hermanos, hermanas, nosotros pertenecemos unos a los otros por medio del Espíritu Santo. Podemos decir que somos un cuerpo de Cristo, o sea la mano, o sea el pie, o sea el ojo, o sea el oído. Tenemos un espíritu que fluye como el AND, como la sangre en un cuerpo, fluye a través del cuerpo de Cristo. Usted permanece aquí. No se escuche del enemigo, no se escuche de nadie, usted permanece aquí. ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia y participar? ¿Por qué tienes que ir hoy? ¿Por qué siempre lees tu Biblia? ¿Por qué tú siempre te juntas con cristianos? ¿Qué vas a hacer allá? Es que pertenezco a ellos. Pertenezco a Él. Soy cuerpo de Cristo. Y le necesitamos. Usted tiene una función. Piense eso. Usted pertenece y no deje que nadie le robe de eso. Usted pertenece a Dios. Usted pertenece aquí. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas. Tenemos los 2 versos del himno, hermano. A ustedes les pedí.